Mañana. Dios bendiga a los que nos visitan por primera, por segunda vez. Y así todo el pueblo del Señor sea bienvenido en el nombre de Jesús. Quiero decirle de que cuando me toca cantar me preocupo bastante. Pero no me preocupo tanto como cuando me toca predicar, ¿verdad? Porque es una responsabilidad bastante grande. En primer lugar, porque la palabra de Dios dice: predicador que predicas, predícate a ti mismo, ¿verdad? Y en segundo lugar, no es solamente pararse aquí frente a ustedes y decir cualquier cosa que se nos venga en la mente, sino que es conforme a lo que Dios quiere hablarle a usted, ¿verdad? Conforme a lo que Dios quiere hablarle a usted. Y hay veces, aun cuando después que predicamos, creo que no me pasa solo a mí, sino también a muchos de los que predican, a veces que todavía nos vamos pensando, pero Dios, ¿será que estuvo bien? Y uno le pide, le dice al Señor, porque es que a veces la palabra viene bien dura. Y a veces hasta puede llegar a pensar alguna persona de que uno trae un mensaje con el fin de herir, con el fin de destrozar a una persona o de desanimarlo, qué sé yo. Entonces esa carga también pesa sobre los predicadores, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Porque lo que más que uno quiere es que la palabra edifique, que la palabra construya, que la palabra lo motive, que la palabra le anime cada día para poder seguir hacia adelante, ¿verdad? Eso es lo que más Dios quiere y lo que Dios pone en el corazón del predicador, ¿verdad? Y pues en esta mañana, como decía nuestra hermana, nuestro pastor no está. Verdaderamente él necesita su espacio, también necesita su tiempo. Increíble, pero como lo que le estoy diciendo, el cargar con el ministerio de la palabra de Dios es algo no solamente de domingo o cuando le toca predicar sábado, es algo que usted tiene que cargarlo toda la semana. Toda la semana. Es más, el predicador a veces despierta y despierta pensando en la palabra que va a traer a este lugar. Aunque usted no lo crea, es así. Y eso lo digo ¿por qué? Porque para que comprendamos a nuestro pastor, ¿verdad? Así que vamos a venir a la palabra del Señor. Creo que hoy deseaba que los muchachos cantaran más. Dios bendiga el ministerio de alabanza en ese lugar, hermanos. Es un tremendo esfuerzo que ellos hacen para poder practicar y servirle al Señor. Dios bendiga al coro, Dios bendiga a mi hermano Víctor también, que también por rotación me tocaba también cantar este día, pero gracias al Señor por mi hermano que me ayudó. ¿Verdad? Gloria al Señor. Así vamos a venir a la palabra del Señor. Ya no voy a hablar más porque me voy a desgastar más. Entonces vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de San Mateo, en el capítulo 8, y vamos a leerlo desde el versículo 5 y lo vamos a leer hasta el versículo 10. Gloria al Señor. Lo vamos a leer hasta el versículo 10. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gracias, hermano. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo.
solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que tú nos concedes de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque hemos adorado tu nombre, Señor. Gracias por este pueblo que se ha hecho presente en esta mañana para adorarte, para bendecirte, para darte gloria. Y sabemos, Señor, que nuestra alabanza, que nuestra adoración ha surcado los cielos, ha llegado a tu presencia. Porque ese es el anhelo de nuestro corazón. No es cantar por cantar. No es, Señor amado, estar solamente, Dios mío, con una rutina, sino, Padre, que nuestra adoración, que nuestra alabanza llegue hasta tu presencia. Ahora, Dios mío, te pedimos que tú nos ministres. Te pedimos que tú nos hables en tu palabra en esta mañana, según tú has dispuesto a hacer, Dios mío. Ministranos, oh Dios, habla nuestras vidas y ayúdanos a entender. Toma control de mi vida, Señor. Acuérdate que nada soy sin ti, que tú eres todo y que tú eres el único que habla a mi vida y al pueblo que se ha reunido esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Descanse, pero no se duerma. Dice la palabra de Dios cuando habla de lo que es la definición de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y dice, es la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 6 también de Hebreos 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oiga, crea que le hay. No solamente Él espera que usted se acerque a Él, que usted crea que hay un Dios, que Él hizo los cielos y la tierra y que tiene el control de todas las cosas. O sea, no solamente una fe salvadora, sino una fe también que hace que desprendan las bendiciones, los milagros para su vida. Porque dice que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Y en esta mañana venimos hablando acerca de la fe. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Yo sé que aquí muchos de los que estamos aquí estamos porque tenemos fe. Pero vamos a hablar de diferentes tipos de fe. La Biblia habla de diferentes tipos de fe, ¿verdad? Y vemos aquí un hombre que no era ni israelita, era un hombre de romano, descendencia romana. Aparte de que era de descendencia romana, era un hombre que podemos ver que a los romanos nunca se les enseñaba acerca de Dios. Él no conocía de Dios, no sabía de Dios. Desde pequeño no entendía porque nunca se le había instruido en lo que es el conocimiento de Dios. Yo sé que muchos de aquí, de los que estamos aquí, nacimos dentro del Evangelio y hemos conocido la palabra de Dios.
Aunque a veces quizás hemos sido duros de corazón, por no decir una palabra más fuerte, y no hemos caminado conforme lo que Dios quiere que hagamos. Pero él no conocía de Dios, él no sabía de Dios, ¿verdad? Eran otras sus creencias. Aparte de eso, dice la Biblia que se le llama, era un centurión. Un centurión era una persona que tenía un alto rango militar. Tenía un alto rango militar. Él tenía en sujeción 100 soldados que a él se le sujetaban y le obedecían. ¿Verdad? Si había que ir a pelear una batalla, él los dirigía y él les decía sus posiciones donde iban a estar. Pero aparte de eso también vemos que para el pueblo judío un romano era despreciable. ¿Por qué? Porque siempre los romanos, y sobre todo más los que eran soldados, siempre tenían de menos a un israelita. Y no solamente eso, aparte que los tenían de menos, muchos de ellos se aprovechaban, ¿verdad? Y hasta los golpeaban y hacían cuanta cosa. Por eso para un judío los romanos eran despreciables. Pero vamos a ver la historia de este hombre. Es un hombre que sobresale, ¿verdad? Es lo que Jesús enseñó a su pueblo. Alabado es el Señor. Y vamos a meditar bajo el tema gran fe. Por eso le preguntaba, ¿cuántos tienen fe? Y vamos a ver que hay, conforme a la Biblia, hay diferentes tipos de fe, ¿verdad? Muchas personas indecisas se esconden detrás de la frase: no es de todos la fe. Pero sabe que una cosa, delante de Dios no hay excusa. ¿Por qué razón no hay excusa? Porque el día del juicio, cuando todo ser humano venga y se presente delante de Dios para rendir cuentas, no va a haber excusa que valga. Porque el evangelio está siendo predicado y está de usted el creer o rechazar la salvación de Jesucristo. Entonces nadie podrá decir en aquel día: Señor, pero si yo no creí, si no es para todos la fe. Pero esas son excusas para vivir bajo el pecado y bajo sus deleites temporales. Pero cuando muere y después del juicio, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Y nadie puede decir: no, pero es que yo, ¿cómo voy a creer? Y si usted está escuchando la palabra de Dios. El Señor dice: yo toco a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, dice: entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero el que rechaza, el que dice: no, pues no es para todos el creer, pero sí para todos los que rechazan a Jesús y los que no deciden creer, van a tener que ir al lugar que les corresponde, ¿verdad? Y como decimos, ese hombre no conocía a Dios, no había sido instruido en el camino de Dios, ¿verdad? Él había sido enseñado en otras cosas, pero cuando escuchó de Jesús, cuando escuchó hablar de Jesús, la cosa cambió.
¿verdad? Porque él abrió su corazón, prestó su oído y abrió su corazón. Porque una cosa es estar en la iglesia y que usted escuchando el mensaje de salvación, pero otra cosa es que usted le abra su corazón al Señor. Esa es otra cosa, ¿verdad? Así que el centurión en otro tiempo ignoraba por completo las cosas religiosas, pero él decidió creer. ¿Cuántos deciden creer en esta mañana? ¿O cuántos creen? Aleluya, creemos en él. Las escrituras nos hablan de diversos tipos de fe. Veamos ahí Juan 12:37. Bendito es el Señor. Vamos a ayudarnos aquí. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, oiga bien, ¿qué pasa? Dice la Biblia. No creían, ¿verdad? No creían en él. Imagínense cómo es de duro el corazón del ser humano. Y eso nos lleva a pensar como cuando el pueblo de Israel, después que habían salido de Egipto, ¿usted se acuerda? Habían visto cosas sorprendentes. Habían visto cosas sobrenaturales. Cuando ellos habían visto que el mar se abría, jamás. Cuando ellos habían visto que iba aquello que columna de nube y aquella lumbrera que les alumbraba por la noche, nunca. Mas sin embargo después, imagínense, levantaron aquel muñeco horrible. Es triste, ¿no? Y en los tiempos de Jesús igual, imagínense, ellos viendo los milagros, viendo las obras que él hacía en medio de ellos no creían todavía. Y si lo llevamos a lo que es el ser humano hoy en día, porque la deidad de Dios y Dios se representa y Dios se da a conocer en todo lo que ha creado. Y aún el hombre no cree todavía. Usted puede decir, pero ¿cuáles cosas? El ADN no es igual el ADN de una persona con el ADN de otra persona. Es muy diferente. Y hay tantas cosas sorprendentes que Dios ha hecho, pero lamentablemente hay gente que decide no creer todavía. Y una de las cosas que el diablo quiere es que el hombre no crea en Dios. Él siempre se opone a eso. Por eso es que siempre trata de sembrar duda en el corazón del hombre para que no crean en el evangelio y no crean en los milagros que Jesucristo puede hacer. Pero vemos en primer lugar que muchos no poseen fe, muchos no creen, ¿verdad? Pues aquí dice la palabra, no creían en él. O sea que hay quienes no tienen ninguna fe. Y aunque usted le hable del evangelio, aunque usted le diga, mira, pero es que Dios es real, pero es que Dios, no. Tienen un corazón tan endurecido como lo tenía Faraón. Imagínese Faraón cuántas señales vio.
¿verdad? ¿Cuántas cosas vio? Hasta su primogénito tuvo que ir a enterrarlo. Imagínense aquella gente llena de piojos y animales. ¿Verdad? Y ver aquel río también lleno de un montón de ranas y un montón de animales ahí. Y no creyó todavía. Y así hay mucha gente que viendo todo lo que Dios hace, viendo todas las cosas maravillosas que Él ha creado, endurecen el corazón y no creen. No creen. ¿Verdad? Pero también tenemos otro tipo de personas. Veamos Mateo 16, 8, gloria al Señor. Mateo, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. 16, 8. Y dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros? ¿Qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe, que no tenéis pan. Pero para que usted lo entienda, vamos a leer uno antes. Vamos a leer desde el 7. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Resulta que Jesús les iba diciendo a ellos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero ellos dijeron: ¿por qué está diciendo esto? ¿Será porque no trajimos pan? Pero Jesús lo que les estaba diciendo era que tuvieran cuidado de la doctrina, amén. Que tuvieran cuidado del engaño. Porque ¿sabe qué? La mentira llega sigilosamente y lo atrapa. Y usted ni cuenta se da. Por eso Jesús les estaba advirtiendo esto. Él les decía: tengan cuidado de su doctrina, tengan cuidado, porque es levadura. Y la levadura lo que hace, crece, pero después, como un globo, ¿verdad? Se infla, pero después, nada. Entonces eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Pero ellos dijeron: bueno, ¿será que porque no trajimos pan? Y Jesucristo les dice en el versículo 8, ahí es donde entramos a ver, en el versículo 8, gloria al Señor. Dice: y entendiendo Jesús que Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Y vea lo que les dice después: que no tenéis pan. Dice Mateo 19, veamos, perdón, el 9, perdón, el 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Y les dice el siguiente versículo, el 10: ni de los panes, ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? Pero ¿qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe. O sea que hay unos que no tienen nada de fe y hay otros que lo que tienen es un poquito. Amén. Hombres de poca fe. Pero vea otra vez. O sea que Jesús les estaba diciendo: ¿ustedes creen que porque no traen pan yo estoy preocupado? No, de ninguna manera. ¿No se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan que ustedes mismos fueron y anduvieron repartiendo a todos los que estaban ahí? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que después todavía recogieron todo lo que sobró y sobró todavía muchísimo?
hombres de poca fe. Imagínense qué tremendo. Y a veces nos pasa a nosotros, fíjense. Hemos visto cosas grandes de Dios en nuestro caminar. Y a veces un pequeño problemita nos tiene, pero ¿verdad que sí? ¿O no es así? Hemos visto cosas grandes, milagros. Y a veces un pequeño problemita los tiene pero angustiados y afligidos y preocupados. ¿Qué nos dijera el Señor? Lo dejo a su discreción. Alabado el nombre de Jesús. Pero también quisiera que veamos ahí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1:3. Alabado Dios. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, oiga, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Va qué? ¿Vuestra fe qué? Va creciendo. Oiga, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Veamos un versículo más. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, tanto que vosotros mismos, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia. ¿Y qué dice? Vuestra paciencia y vuestra fe. Ahora vea, el otro tipo de persona, una fe creciente. Una fe, hay quienes que no tienen nada de fe, hay quienes que tienen un poquito de fe, pero hay quienes que tienen una fe que va creciendo día con día. Y eso es lo que ahí quisiéramos quedarnos nosotros. Pero aún hay más. Porque usted debe de ir creciendo cada día en fe. Que todo lo contrario, en vez de usted desanimarse por cosas que ve. Porque a veces las personas lo que hacen es, cuando a veces se debilitan a la fe, porque ponen su mirada en el hombre. ¿Verdad? Ponen su mirada en el hombre. ¿Y sabe qué? El hombre siempre te va a fallar. Pero Jesucristo nunca te va a fallar. Déselo fuerte a Él, gloria a Dios. Jesucristo nunca va a fallar. El hombre tiende siempre de una u otra manera a fallar. Pero Jesucristo nunca te va a fallar. Por eso tu fe debe de ser una fe creciente, una fe conquistadora, una fe que va cada día, en vez de menguar, de crecimiento en crecimiento. Y eso es lo que pasaba con la iglesia de Tesalónica. Oiga, y dice el apóstol Pablo, y las iglesias, o sea, las iglesias que Pablo visitaba, él escuchaba al pueblo hablar y decir: no, hombre, es que los hermanos de la iglesia de Tesalónica son hombres que son gente que aman a Dios, son gente que tienen fe, son gente trabajadora, son gente amorosa. Porque cuando uno va creciendo en la fe, aprende a amar a los demás. Cuando uno va creciendo en fe, hay tantas cosas que se desprenden, y podíamos decirlo. Y eso es lo que había en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Por eso
Tanto que nosotros mismos, oiga bien, nosotros, dice el apóstol Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Nos gloriamos, como quien dice, nosotros mismos nos regocijamos. Nos sentimos contentos y felices. ¿Por qué? Porque ustedes son un ejemplo de amor y de fe. Y oiga bien, no era una iglesia que estaba tan prosperada como muchos estamos aquí. Sí. Era una iglesia que estaba pasando por dificultades. Era una iglesia que estaba siendo perseguida. Era una iglesia que estaba pasando por momentos difíciles, duros. Pero oiga bien, cada vez que pasaban cosas, en vez de decir, no, ¿para qué ser cristiano? No, hoy que fui a la iglesia, hoy que estoy yendo a la iglesia, todo me está yendo mal. Hoy que estoy yendo a la iglesia, me persiguen. Hoy que estoy yendo a la iglesia, esto y lo otro. Y como muchos a veces decimos. Ellos todo lo contrario, en vez de renegar, en vez de apartarse de Dios, lo que hacían es acercarse más a Dios. Y decían, Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi fuerza. Y ellos sabían que el paso por esta vida es momentánea, pero que la gloria que Dios tiene preparada para sus hijos es algo maravilloso. Es algo sin igual. Es algo incomparable. ¿Verdad? Entonces ellos, los tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica, tenían una fe creciente. Voy a avanzar porque el reloj también me está apurando. Gloria al Señor. Vamos a otro punto y vamos a ver ahí. Gloria al Señor. Vamos a ver en Romanos 4:20. Alabado es el Señor. Romanos 4:20. Quisiera que leyéramos mejor uno antes, por favor, gracias. Del 19. Y no se debilitó. Y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Estaba hablando de Abraham. Ahora veamos el 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿En qué se fortaleció? En fe. Oiga, y dando gloria a Dios. O sea que no estaba renegando, ¿va? Dice que no estaba renegando, sino que se fortaleció en fe. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar, imagínense, para que la promesa se cumpliera? Tuvo que esperar mucho tiempo. Pero dice la palabra de Dios que en vez de renegar o en vez de perder la fe, al contrario, cada vez se iba fortaleciendo en fe. Entonces en Abraham podemos ver gran fe. Hemos visto que hay personas que no tienen nada de fe, alguien que tiene poca fe, alguien que tiene una fe creciente, y ahora vemos a alguien que tiene una fe grande, grande, grande. Una fe inquebrantable. ¿Verdad? Imagínense, como decimos a veces nosotros, un pequeño problema cuando hemos visto cosas grandes de Dios anteriormente.
Un pequeño problema nos debilita. Y en vez de decir como dijo David, no, si yo cuando andaba allá con mis ovejas, venía un león y lo mataba. Venían ahí los coyotes los animales, los depredadores, y yo los hacía pedazos. ¿Cuánto más es incircunciso que viene contra mí? ¿Verdad? Y le dijo, tú vienes con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el escuadrón del ejército de Israel. En ese nombre vengo yo. O sea que se fortaleció en fe. Más los demás, oiga, ¿qué estaban haciendo? Temblando y escondiéndose. Pero David se levantó, ¿verdad? Con celo de Dios y con fe en el Señor. Entonces vemos en Abraham que su fe nos parece grande, ¿verdad? La fe de Abraham es una fe inquebrantable, porque a pesar de que, hermano, Sara ya estaba de muchos años, cualquiera, imagínense, ya cualquiera podía perder la fe. No, hombre, sí. Ya la pobre Sara ya se le comenzaban a ver quizás las arruguitas, quizás, ¿verdad? Pero la Biblia dice que él se fortaleció en fe. Creo que 25 años se esperó, ¿verdad? 25 años. Hasta que nació su primer hijo. Imagínense. Una fe conquistadora, una fe grande, hermano. Bendito es el Señor. Vemos que igualmente el centurión del cual usted y yo estamos hablando también tenía una fe grande. Y aunque él no había conocido completamente a Dios, aunque él no había sido guiado como se guiaba un israelita en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la mayoría de los israelitas, la mayoría de ellos eran enseñados en la Torá desde tierna edad. Y se les instruía, se les enseñaba de lo que Dios había hecho, de todas las obras que Dios había obrado en aquellos tiempos. Pero más sin embargo, la fe de este hombre fue una fe que sobrepasó lo que uno puede entender, hermano, lo que los israelitas eran en sí. El centurión tenía una gran fe. Con ella todo es posible. Cuando usted tiene una gran fe, con ella todo es posible. O sea que usted puede no solamente por la fe tener la salvación que tiene, sino que también puede hacer que la mano de Dios se mueva a su favor para milagros, para sanidad, para cualquier situación que usted pueda estar pasando. Amén. Con esa fe todo es posible. Cuando Pedro había crecido ya bastante en fe,
¿Usted se acuerda cuando iba en aquella barca? Y de repente comenzó el viento a soplar fuerte. Y la barca ya casi se hundía. Y Jesús se había quedado al otro lado. Y de repente él pudo ver a Jesús venir caminando por las aguas. Iba Jesús en medio de aquella tempestad. Me imagino que su pelito hermoso y todo hasta se le movía a Jesús. Y Pedro le dice: si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ve. Y comienza Pedro, imagínense, Pedro nunca había vivido una experiencia de tal magnitud. Había sido un pescador, había andado ahí, pero en lancha. Pero ¿cuándo Pedro había caminado sobre las aguas? Nunca. ¿Verdad? Pero cuando la fe va creciendo, imagínense, pero lamentablemente de repente perdió la fe. ¿Verdad? Pero ve cómo la fe puede obrar cosas que usted ni se imagina. Cierto día en El Salvador, hace muchos años, nos invitaron a nosotros de ir de Ujieres a una campaña que se iba a hacer en una de las canchas muy mencionadas en el pueblito donde somos. Y pues estuvimos ahí, y el primer día que se iba a predicar, ya se había cantado, ya había ministrado la alabanza. Pero de repente un vientazo comenzó, hermano, fuerte. Y ya comenzaba y hasta tronaba y estaba pero oscuro todo aquello. Entonces, y era el momento en que el predicador, el evangelista, iba a comenzar a predicar. ¿Y saben qué? Dijo el evangelista: ¿cuántos tienen fe? Muy pocos dijeron sí, amén. Pero ¿cuántos tienen fe? Y volvió a preguntar, amén. Y comenzaron a motivarse. Vamos a orar que Dios detenga esa tormenta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y comenzó el evangelista, comenzó la iglesia, todos a orar, los Ujieres, todos. Señor, detén, que tu palabra se predique, no permitas que caiga esto, que se vaya para otro lado si es posible, pero toma control de esto. Y saben que una cosa sucedió, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Mire que escuchamos el mensaje, un precioso mensaje. Muchas almas se convirtieron a Cristo y la tormenta se fue, desapareció. ¿Por qué? Porque con la fe, con una fe grande, usted puede hacer, Dios puede hacer en usted cosas sobrenaturales que usted ni siquiera se imagina. Cierto día el hermano Gigi Ávila cuenta que habían ido, que un hermanito quería bautizarse. Creo que fue aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y resulta de que fueron a ese lugar y estaba un frío que usted no se imagina. Quizá el que está haciendo ahorita no es nada comparado. Y el lago, creo que era un lago, y el lago donde iban a ir a bautizar a la persona, porque él estaba deseoso, él quería hacerlo. Cuando una persona está dispuesta, hermano, nada lo detiene. Y él quería, entonces vienen y dijeron, pero si el lago va a estar pero congelado, si lo metemos a él, allí va a quedar el viejo hombre y el nuevo también.
Entonces viene, hermano, y ¿sabe qué? Comenzaron y dijeron, no, vamos a orar que Dios caliente las aguas. Oh my God, y usted se queda, wow. ¿Y sabe qué pasó? Y comenzaron a orar. Y mire que cuando llegó el momento de los bautizos, aquella agua no estaba nada de helada y pudieron hacer lo que ellos iban a hacer. Déselo fuerte al Señor. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. O sea que para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Nosotros somos los que ponemos las barreras. Pero el Dios que nosotros tenemos, Él no cambia. Y no cambiará jamás. Entonces vemos aquí, hermano, que la fe de ese centurión se tornó una fe grande. Porque él ni siquiera había sido instruido en el camino de Dios. Pero cuando escuchó de Jesús, en el libro de San Lucas 7 también habla de él. Dice ahí que vinieron hasta unos ancianos a Jesús y le decían a Jesús, si hay alguien digno de que tú le hagas el milagro, es él. Porque ¿sabe qué? A pesar de su posición, él había hecho cosas maravillosas. Él les había construido un lugar donde ellos se reunieran para adorar al Señor, ¿verdad? Entonces, él tenía una fe grande. Voy a tratar de avanzar porque el tiempo también. Vamos a ver Marcos 9:23. Gloria al Señor. Jesús le dijo, si puedes creer, oiga lo que le dijo Jesús, al que cree, todo. Cuando es todo, es todo. Solo hay algo que aclarar, que Dios no contesta caprichos. Porque Dios sabe lo que a usted le conviene y lo que no le conviene. Hay muchachos que se enamoran tanto de una muchacha. No, Señor, es que esa es la que quiero. Es que mírala, tú la hiciste tan bonita. Y está que no, Señor, dámela. Pero si el Señor sabe que ella no va a ser tu esposa, aunque le llores, le ayunes y hagas todo lo que quieras hacer. Porque lo que más Dios quiere es que tú perseveres hasta el final. Y Él conoce lo que a ti te conviene. O viceversa también, igual a la muchacha. Porque a veces la muchacha, no, Señor, es que mira, qué elegante se ve, mira cómo este grande muchacho, qué muñecón. ¿Verdad? Pero el Señor dice, no, pues mira, y el Señor sabe por qué. El Señor ve el corazón. Nosotros vemos lo de enfrente, la fachadita, pero Dios ve más allá de la fachadita, ¿verdad? Entonces Dios no contesta caprichos. Pero sí, dice la Biblia, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Wow, imagínense, esto habla de cosas tremendas. Lastimosamente el tiempo me está apurando, por eso no me puedo detener. Bueno, necesitamos terminar.
su fe nos parece grande en relación a su posición. ¿Qué dijimos que era él? Un centurión romano. Su fe nos parece grande a comparación de su posición. Porque fíjese que su fe vino de lo que escuchaba decir de Jesús. Ni siquiera había hablado con él personalmente. Ni siquiera había hablado con él personalmente. Ni siquiera había sido instruido en el camino. Ni siquiera había sido enseñado en las cosas de Dios. Y vemos que cuando hablamos de una persona militar, hermano, un militar es poco el tiempo que le queda libre. Porque solamente le dan permisito allá de vez en cuando, unos 2 días, pero ahí de regreso a lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero tenía una fe grande y su fe nos parece grande en relación a su posición como oficial romano. Y sabe que él no tuvo temor, él no escatimó los esfuerzos que él tuvo que hacer. Él no le importó que sus compañeros de milicia lo criticaran. Él mandó tras Jesús. Y para ese tiempo, ese entonces, una persona romana ir tras de un judío era algo. ¿Y este qué? Pues como les digo, siempre los romanos tenían de menos a los judíos. Pero él no le importó. Él fue tras Jesús. Personas que por su posición y porque no, hombre, que yo soy, ¿verdad? No siguen a Jesús, ¿verdad? Y porque tienen dinero y porque tienen un alto nivel. Y ¿sabe que una cosa? Yo estaba pensando mucho en esto. Y yo digo, a veces me pongo a pensar en cuanto a mis hijos. Lo iba a mencionar después, pero lo quiero mencionar ahora. Es cierto que todo padre anhelamos que nuestros hijos sean exitosos, que ellos alcancen, digamos, una licenciatura, sean médicos, sean, digamos, científicos o lo que sea. Y eso pasa en el corazón de todo los padres. Pero más que eso, lo que yo más anhelo es que mis hijos sigan a Jesús. Porque ¿de qué me sirve tener un profesional y perdido? ¿De qué me sirve tener un doctor que me diga, papi, mira la Lamborghini que compré? Y venga ahí fisiqueando y mira, esta cadena me costó $4,000. ¿De qué me sirve eso? Si cuando se muera, ¿qué va a pasar? Lo mejor que puede hacer, aunque tenga una casita que se le esté cayendo la puerta, pero que tenga Cristo en el corazón. Eso es lo mejor que puede tener. Porque en la hora de la muerte, ni el dinero ni nada puede salvar al ser humano. Solamente Cristo Jesús. Sí. Ahora que si se prepara y camina como escuchamos de Daniel el día de ayer en la palabra que Dios nos hablaba a través de nuestro hermano Víctor. Que si va con temor y adelante, sirviéndole a Dios, pero también llevando adelante sus proyectos, sus sueños, sus visiones, que siga adelante, pero con Cristo en la mano. Y Dios lo va a bendecir.
Y Dios lo va a prosperar. Y aunque hayan obstáculos por el camino, porque en esta sociedad que estamos viviendo ya no es una sociedad, sino es una suciedad. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, las cosas cambian. Y vemos que a Él no le importó, imagínense, su posición. Él no le importó que dijeran, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué iba detrás de ese judío? Porque más un centurión, hermano. Ese hombre se miraba con respeto. ¿Ah? Su posición y hasta su vestuario era, imagínense que los hombres cuando lo veían, yo ni sé ni cómo se hace, pero yo lo estoy explicando. Se le cuadraban y él dice, cuando ve usted que habla con Jesús, porque yo soy hombre bajo sujeción, pero también a mí se me ha dado autoridad sobre estos, sobre 100, y yo también tengo criados, y yo les digo a mis soldados, hagan esto, y lo hacen. Yo le digo a mi criado, ve y viene. Entonces él le dice, solo envía la palabra. Imagínense. Él no temió el escarnio de sus colegas al ir corriendo tras un judío. No tuvo temor ninguno, porque él sabía lo que quería. Fue grande en relación con las circunstancias. Vino a Jesús por causa, oiga, ¿de quién vino? De un esclavo. En aquellos tiempos, aún a veces cuando vemos películas de la antigüedad, uno se queda admirado cómo los pobres esclavos eran maltratados, eran flagelados. Aún en los tiempos cuando del continente africano traían los pobres morenitos en embarcaciones y los traían a este país, o muchos eran llevados a otros países. Y usted puede ver ahí cuando ellos, aún enfermos, a veces los castigaban por cosas que ellos hacían. Y los amarraban y todos latigados, y allí tenían que dormir amarrados en un cepo y con gran dolor. Y sabe que muchos de ellos aún así morían. Todos golpeados, todos maltratados. Pero mire este hombre, ¿por quién estaba pidiendo? No era ni por él, no era ni por su hijo, no era ni por su hija, ni por su esposa. Él estaba pidiendo por su criado. Eso demuestra el corazón que él tenía. Porque una persona puede tener alta posición, pero puede tener un corazón compasivo, un corazón amoroso, pero sobre todo un corazón que tiene fe en lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Gloria al Señor. También era grande en humildad y misericordia. No solamente era grande en fe, era grande en humildad, porque imaginen la posición que él tenía, y tener misericordia de su esclavo. Si a veces nosotros, hasta de los hijos, a veces endurecemos nuestro corazón. No, si estás enfermo por desobediente. Te dije que no saliera, está frío y saliste sin camisa.
Y él, no mami, pero es que me duele aquí, ya no aguanto. Y, hermano, a veces ni por los hijos tenemos misericordia. Pero ese hombre era todo lo contrario. Era grande en fe, pero también grande en misericordia y compasión. Alabado sea el nombre de Jesús. Era grande su fe, pues esperó un milagro del Señor para su esclavo paralítico. Aparte que, imagínense, estaba ahí paralítico el muchacho, pero dice la Biblia que sufría un tremendo dolor. Porque le dice, ten misericordia de mi esclavo, porque está atormentado. La Biblia dice que era joven él, ¿verdad? Y él clamando por su esclavo. Y le dice, Señor, solo di la palabra, porque yo no soy digno que entres bajo mi techo. Oiga, imagínense, tanto era su... No crea que a Jesús lo podía engañar. Porque usted puede engañar al pastor, puede engañar al hermano. Usted puede hablar con el hermano. Hermano, fíjate que lo queremos ir a visitar el domingo. Ay, hermano, fíjate es que no voy a tener lugar. Y dice, no, pues que voy a estar haciendo esto, voy a hacer aquello. ¿No cree que el centurión decía esto para que Jesús no lo fuera a visitar y pueda ver lo que tenía en casa? No. Él lo que estaba diciendo, Jesús sabía que lo estaba diciendo de todo corazón. Porque ¿quién puede engañar a Dios? Nadie. Nadie puede engañar a Jesús, ¿verdad? Y él le dijo, yo no soy digno. Imagínense, reconociendo la grandeza y el poder, que sabía que era Dios mismo, ¿verdad? Y cuando le dice, di la palabra, porque él le dice, yo también tengo autoridad sobre ellos. Como quien dice, Señor, solo di la palabra. O sea, podía haber sido que el Señor enviara un ángel. Hay que el ángel llegara y levántate, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Aún Jesucristo mismo dijo, cuando estaba en la hora que lo estaban tomando para llevarlo a la cruz, Él dijo, porque yo tengo poder. Yo puedo pedir a una legión de ángeles que venga y me defienda, pero no, porque yo he venido para eso. O sea que ante Jesús se le sujetan los principados, las potestades y toda hueste de maldad. Déselo fuerte al Señor, aleluya. O sea que cuando decimos esto, quiere decir que para Jesús no hay nada imposible. No hay nada imposible. No importa la enfermedad que tú estés pasando, no importa el problema que tú estés pasando, para Él no hay nada imposible. Cuando leíamos el pasaje, cuando Jesús dijo, si crees, al que cree todo lo es posible, estaba hablando con el padre de un muchacho que era atormentado por espíritus malos. Jesús había ido al centro, había ido al lugar de la transfiguración con aquellos 3 apóstoles.
Ellos vieron su gloria en ese lugar. Pero cuando regresan, vuelven y se encuentran con aquel caballero, con aquel hombre que lo que tenía era una queja contra Jesús, contra los apóstoles, contra los discípulos, perdón. Y le dice: Señor, traje a ellos mi hijo, pero oraron, pero mira, todavía está ahí, enfermo. Estaba él buscando y clamando por su hijo. Y por eso es que Jesús le dijo: al que cree, todo le es posible. Y algo que me impresiona de este hombre es que le dijo: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea que le estaba diciendo: Señor, sí, yo sé que tú lo puedes hacer, pero todavía me falta fe. Quiero creer más. Esa debe de ser nuestra oración. Que el Señor aumente nuestra fe cada día, de día en día. Nosotros crezcamos en fe, hasta llegar a tener una fe grande como la de este hombre. El versículo 13 dice, hasta ahí vamos a llegar, versículo 13. Alabado Dios. Del capítulo 8. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oiga lo que hace el poder de la fe. Gloria al Señor. E igualmente aquel hombre recibió también lo que él pedía por su hijo. Hace mucho tiempo Dios puso en mi corazón que yo predicara este mensaje hablando acerca de los hijos. Porque sabe que, hermano y hermana, usted que ora por sus hijos, usted que ora por el joven, usted que ora por la jovencita, no cese de orar. No se detenga. Siga creyéndole a Dios. Y aunque venga momentos de que diga: pero es que cada vez que oro se pone más duro, cada vez que oro se pone más renuente, más duro, usted siga creyéndole a Dios. Usted siga declarando sobre él bendición, siga declarando sobre ella salvación. Porque si hay algo que la Biblia dice, que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Si usted está orando por el esposo que no quiere venir, y aunque por más que usted le dice: no, es que mejor se queda viendo las películas, o mejor se va para al deporte, pero no quiere nada con Dios, usted siga creyéndole a Dios. Usted siga confiando en Dios. Y el momento que usted menos lo espere, el Señor lo va a quebrantar y va a traer. Aleluya, porque Él dejó las 99 por ir a buscar una que se había perdido. No se detenga. Y quizás por años ha estado clamando por esa enfermedad o por esa situación que la está agobiando. Usted siga creyéndole a Dios. Siga confiando en Dios. Es más, ahora mismo usted puede decir: Señor, yo me declaro sana en el nombre de Jesús. Usted diga: en el nombre de Jesús yo declaro libre mi hijo y mi hija en el nombre de Jesús. Usted diga: yo declaro libre mi esposo en el nombre de Jesús. Y verá que Dios moverá su mano a su favor. Quisiera terminar, cantáramos ese canto, porque el tiempo ya se nos avanzó y hay mucho, hay anuncios también de nuestros hermanos.
Así que si gustan, póngase de pie. Vamos a intentar cantárselo al Señor. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Yo tengo fe y quiero agradarte hoy. No estoy lejos y te esperaré, aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, esperando mi milagro. Yo tengo fe y quiero agradarte hoy. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Yo tengo fe y quiero agradarte hoy. Siento que si tomados de mi mano completo y mar cruzaré. Sabes que tengo fe. Tengo fe. Dígaselo. Esperando mi milagro estoy. Yo tengo fe y quiero agradarte. Tengo fe, oh sí, esperando mi milagro estoy. Yo tengo fe y quiero agradarte hoy. Toma control, Señor, de cada necesidad en esta hora, Padre. Esperando mi milagro estoy. Yo tengo fe que tú no has cambiado. Quiero agradarte hoy. El tiempo de los milagros no va a pasar. El tiempo de nada ha pasado. Levante sus manos y muévase en fe esa tarde. Adore el nombre de Jesús. Y ya que le estaba pidiendo, ahora dele gracias, Señor, que lo has hecho. Dile, Señor, gracias que tengo respuesta en ti. Fortalezcas en fe. Fortalezcas en fe como lo hizo aquel hombre. Aleluya. Declara las cosas que no son como si fueran, porque eres poderoso. Sí, Señor, creemos en ti. Creemos en poder. Creemos, Señor, que no hay nada imposible para ti, oh Dios. Aleluya. Que tú sigues salvando ahora. Que tú sigues sanando ahora. Que tú sigues libertando ahora. Aleluya. Antes de cerrar este tiempo, quisiera preguntar si hay alguien entre nosotros que tiene fe pero que todavía no ha dado ese paso importante de entregar su vida a Jesucristo. Ahora es el momento que lo puede hacer. Ven ahora a Él. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu corazón a Jesús.
esperando mi milagro estoy. Yo tengo fe. Te adoramos, Jesús. Y quiero. Oh, gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Oh, gloria a Dios. A todos aquellos que están aceptando a Jesús por primera o segunda vez. Gloria al Señor. Digámosle en esta oración conmigo. Dígame, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti estoy perdido. Que sin ti tengo salvación. Pero ahora vengo a ti. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego todo mi ser. Toma control de mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame ahora con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dígase gracias. Gracias porque me has salvado. Gracias porque soy libre. Porque he depositado, has puesto en mí tu espíritu ahora. Levante sus manos y adore a Jesús esta mañana. Gracias, Señor, por estas vidas que en esta hora vienen a ti. Gracias, Señor, por estas almas que ahora deciden ponerse a cuenta. Dale fuerza, dale fortaleza a seguir hasta el final. Protégelos, Señor, dale fuerza, Señor, a seguir hasta el día de tu venida. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por estas vidas que entregan su corazón a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, oh Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, gloria sea su nombre. Oramos también por sanidad. Oramos por sanidad en esta. Ay, santo, mi alma alaba tu nombre. Te pedimos, Señor, que reprenda todo espíritu de enfermedad. Te pedimos, Señor, que reprenda en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda dolencia, todo estorbo físico ahora. Reprendemos por tu palabra. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Ahora,